la de Bukele? ¿Que achicó el Estado? Sí. ¿Harías una cosa así? No tengas duda. Pará. ¿Qué? ¿Menos diputados o menos senadores? Menos diputados, menos senadores, menos intendencia, digo, obvio. ¿Sabes que cuando le cambies el sistema de coparticipación vas a ver cómo se van a tener que racionalizar? La Constitución del 94 dijo que había que haber una nueva ley de coparticipación, no hay nada. Bueno, entonces vamos a ir a buscar, digamos, que hagan lo que tenían que hacer. Cuando dicen, no puede poder gobernar porque no tiene congreso, que no sé qué cosa, todas esas cosas que dicen. ¿Sabes con cuánto arrancó Bukele? No sé. 0. Entonces, cuando vos sabés lo que hay que hacer, sabés cómo hacerlo, y sobre todas las cosas tenés la convicción, hacés. Giovanni. Sí, es bien importante lo que ha pasado en Argentina, pero lo primero que hay que decir es que Argentina es una realidad diferente a la salvadoreña y Milei es un político diferente a Nayib Bukele. Son dos cosas diferentes. El proceso político argentino es totalmente distinto al proceso político salvadoreño. Y Milei es un político totalmente distinto al presidente Bukele, pero hay un elemento común. Un elemento común. Milei ganó proponiéndole a los argentinos el modelo de gobernabilidad del presidente Bukele, y esta no es una interpretación, lo dice reiteradamente Milei. Milei, en sus palabras, el modelo con el que gana Milei es proponiéndole a los argentinos este modelo de gobernabilidad del presidente Bukele, dicho reiteradamente, de manera explícita, por el mismo candidato. Yo no sé cómo va a gobernar Milei. Yo no puedo predecir el éxito, el nivel del éxito que vaya a tener. Eso no puedo hacerlo. Pero sí puedo, sobre la base de descartar algunas imprecisiones que analistas o comentadores que dejan bastante que desear cometen, porque no son muy prudentes. Por ejemplo, dicen, Milei el candidato de la ultraderecha y esa es la cancioncita que les ha agarrado. Precisamente eso es parte del modelo que Milei derrota. Ese eje izquierda-derecha como eje principal en una confrontación política y electoral es lo que Nayib derrotó aquí. Demostró que el tema aquí no es izquierda y derecha. Aquí el ellos y el nosotros no es ustedes de izquierda y nosotros de derecha, o al revés. Ese no es el tema. Aquí es corruptos y decentes el tema. Aquí es élite o pueblo constituido en mayoría el tema. Eso lo entendió Milei, y de eso hablo cuando hablo de modelo de gobernabilidad. Milei derrotó que en Argentina el péndulo izquierda-derecha y la confrontación izquierda-derecha, cuando dicen Milei de extrema derecha, se refieren a ese viejo concepto totalmente anacrónico, y que el primero que lo vio como programa político en América Latina fue Nayib Bukele, el primero, en que descartó el tema de izquierda o derecha y prolongar las batallas políticas electorales por esa vía. El primerito que lo hizo, y su victoria la operó sobre esa base, fue Nayib Bukele. Esto es lo que Milei vio, hizo. En Argentina hay una izquierda peronista, y tuvo unos años el poder, una derecha tradicional, recalcitrante, que es la representada o fue la representada por Macri. ¿No? En Argentina, por diversas condiciones, el peronismo y el peronismo de izquierda, porque hay diferentes peronismos, es el que ha tenido la batuta, principalmente a partir de la irrupción en el escenario político de los Kirchner. Y eso fue un desastre, tanto la gestión de lo que llaman derecha como lo que llaman la izquierda. Un desastre para la Argentina. ¿Cómo se superaba? Retomando o refundando una derecha, refundando una izquierda, no. Macri se define, ojo, atenti,
no se define como ultraderecha, no es cierto, es mentira. Se define como un liberal libertario. Ser liberal no es una definición ideológica, no es eso. No es ser como comunista, anticomunista, fascista, no. Liberal, libertario es otra cosa, es una posición filosófica. Es una posición filosófica y pragmática ante la realidad. Es definirse del lado de las libertades. Hay algunas contradicciones que en el camino se verán, pero me gustaría señalar una. Alguien tan listo como Milei y que esa inteligencia se expresa concretamente en haber podido derrotar al sistema, igual que lo hizo Nayib acá, porque esa es una prueba de inteligencia, es una muestra de qué está hecho un líder, ¿no? Capaz de enfrentarse al sistema y luchar contra el sistema sin doblarse, manteniendo sus principios absolutamente incólumes, pero siendo flexible cuando ya entre el político de oposición está ya cruzado, tocado por la perspectiva de jefe de Estado, que es lo que le pasó a Milei. En un determinado momento él se siente ya tocado, está de hecho por los números, por la perspectiva del jefe de Estado próximo e inminente. Sí. Entonces su discurso no es que cambia, sino que afila el lápiz, se pone muy fino y empieza a precisar los conceptos. Esto es muy importante. Miren, cuando dije yo, hay algo que podría parecer una contradicción en el tema de Milei. Por ejemplo, Nayib Bukele dice, en El Salvador, el presidente, si alguien se pusiera a buscar paralelos mecánicos, se equivocaría. Nayib Bukele, desde que es candidato, puso algunas frases que se han vuelto emblemáticas y que tienen expresiones concretas, como lo público puede ser igual o mejor que lo privado. Esta es una frase emblemática del presidente Bukele y ahí está la biblioteca Lavinaes como un ejemplo de un bien, un patrimonio público que es infinitamente superior a cualquier oferta privada, infinitamente superior. Hay otros ejemplos, pero Milei tiene un problema con lo público, Milei tiene un problema con el Estado, ¿no? Pero es que por eso señalé que Argentina es una realidad diferente a la de El Salvador. Es un Estado con una Argentina, una nación con una historia política totalmente distinta a la nuestra, por muchísimas razones, incluyendo ese fenómeno muy particular de Argentina que es el peronismo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Milei tiene un problema con lo público. Él cree que hay una estafa en lo público y cree que la solución es la privatización de todo. Nosotros tenemos un problema con lo privado porque tenemos una experiencia traumática. Aquí el tema de convertir lo público en oportunidad de negocio privado empezó con una gran estafa, la más grande, operada por un político en El Salvador, que es que se robaron la banca. Al desnacionalizarla y convertirla y privatizarla, y después empezaron a privatizar todo, y en todos los rubros de privatización hubo corrupción, a granel. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la privatización o el problema es la corrupción en los procesos de privatización? ¿Y por qué digo esto y por qué me parece importante llamar la atención sobre esto? Por eso dije, no sé cómo va a gobernar Milei, espero que bien. Espero que lo haga bien en favor de los argentinos, se lo merecen los argentinos. Han sufrido demasiado también, igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? A nosotros nos dicen privatización y nos duele la muela, nos duele la rabadilla, porque nos robaron demasiado con el tema de las privatizaciones, de aquel famoso neoliberalismo. El problema es que privatizaciones y neoliberalismo hubo en Estados Unidos, en Inglaterra, y ahí no hubo problemas de corrupción. Y una de las generadoras del tema neoliberal y de las privatizaciones fue Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher no tuvo cero problemas. Los procesos de privatización en Inglaterra, los procesos de desengrase de lo público para favorecer lo privado en Inglaterra no generaron problemas de corrupción, cero problemas. En Estados Unidos, el impulsor del neoliberalismo y también algunos procesos de privatización fue Ronald Reagan, que tuvo otros problemas políticos, ligados a lo político, pero no problemas de corrupción en el tema económico. Esto es verdad. Aquí el problema no fue en sí misma la privatización. El problema era que el Estado ni siquiera estaba constituido, fortalecido, y ya lo empezamos a desbaratar. El problema es que dijeron esos, los de Arena, que lo empezaron todo con Cristiani, dijeron un Estado pequeño y barato, pero es que ni siquiera había Estado. El Estado estaba ausente de los territorios, por eso es que se entronizaron los delincuentes criminales. Bueno, Milei, tocado por una realidad argentina lacerante, que es el abuso desde el Estado, desde el poder público, desde las empresas públicas, de la economía, hasta llevarla a eso patético que es el nivel de inflación y de hiperinflación que tiene Argentina. Dice, con esto no, hay que destruirlo. Y prohibirle al poder político el poder de estar imprimiendo moneda. Es decir, mejor quitar el Banco Central de Reserva. Lo va a cerrar, Banco Central de Argentina. En su momento, y lo va a hacer en procesos graduales, que es como se hacen las cosas en realidad. Primero sacaba una motosierra y mañana lo dinamito y usaba pero fue moderando su discurso cuando está siendo tocado por la perspectiva de Estado. Milei ya no sacó la sierra, Milei ya no habla de dinamitar. Dice, sí, la vamos a cerrar cuando tengamos las condiciones en la economía. Es decir, estos son procesos lógicos. Una cosa es el discurso de campaña en la plaza y otra cosa es cuando ya te toca, estás frente a la posibilidad de gobernar. Eso es perspectiva de Estado. Esos son dos momentos distintos. ¿Usted cree, don Giovanni, que se ha suavizado un poco Milei, no, presidente electo? No. Se lo mencionó porque él ha dicho que el Papa Francisco es un inmundo izquierdista. Sí. Asimismo ha dicho que va a redistribuir la riqueza. Dice que redistribución de la riqueza es un acto violento. Sí, es que a eso me estoy refiriendo, José Luis. No, Milei no es que cambió, es que le estoy explicando. Es que una cosa es el político en campaña, el político joven con cero expectativas de poder, como era Milei, cuando dijo lo del Papa, de que era el representante del maligno. Eso fue hace como 2 años. Sí. Milei tenía cero posibilidades reales de competencia política efectiva, cero. Era un exfutbolista, un ex rockero, tocador de bandas de rock, un muchacho, un estudiante o recién graduado de economía, muy listo. Eso era Milei, y con una gran capacidad mediática. Bueno, y explotaba esas cosas en lo mediático. Entonces habrá dicho cualquier como eso del Papa, es representante del maligno. Ahora dice, si el Papa viene a Argentina, independientemente de lo que yo pienso, será recibido con los honores correspondientes a un jefe de Estado, porque es un jefe de Estado. Es que eso sí es. Pero ¿por qué se da ese matiz? Porque el Milei que dijo aquello no es el Milei tocado por la perspectiva de Estado. Es otra cosa lo que da la responsabilidad de Estado. Es diferente. Entonces, bueno, al final lo que quería señalar yo, José Luis, es que hay que considerar, Milei es un tipo que genera expectativas. En mí las genera. Todavía no estoy muy seguro de todo su programa político. Estoy tratando de comprenderlo a fondo en función de la realidad argentina. Pero allá andan un montón de estúpidos diciendo, no, es que el fascismo, la ultraderecha ha empezado a triunfar en América Latina. Bueno, si el fascismo y la ultraderecha
pongámosle que finalmente sea así como dicen estos imbéciles, triunfe en América Latina y que no es un triunfo en las urnas, pues, y que no es un triunfo democrático, pues, y que no es la gente la que definió por mayoría quién debe ser el presidente. Ese, al que estos imbéciles llaman fascista, lo puso ahí la gente, la mayoría. ¿Y por qué hizo eso la gente y la mayoría de los argentinos? Porque no quieren a lo que ustedes quieren, a Cristina Kirchner, que es ladrona, que es corrupta y que está implicada en causas incluso criminales. Cuando digo criminales, bueno, también crimen es robar. No, estoy hablando de homicidios. Estoy hablando hasta de eso. Porque por eso está causada esa señora corrupta, igual que Correa, igual que Maduro, igual que Evo Morales, igual que Daniel Ortega. Es que son corruptos y además homicidas, asesinos, violadores de los derechos humanos. Pero de esa gente es la que se enamora y se lamenta Petro, y aquí sí, señor. Un par de imbéciles diciendo es que el fascismo, y lamentándose y llorando, que el fascismo y la derecha está triunfando. ¿Y cuál es el problema si la gente lo quiere, pues? ¿Y por qué es que a ustedes no los quiere? ¿Y por qué es que representar a la izquierda es una vergüenza, casi delito? Todos los representantes de la izquierda salvadoreña, desde que el FMLN es partido político, y sobre todo desde que fue partido político en el poder, están a un paso de la cárcel. ¿Es casualidad eso? Pues no.